hacer preguntas, chicos. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Describir los modelos: capitalismo, neoliberalismo, socialismo científico, socialismo del siglo XXI y su aplicación como políticas de gobierno en Venezuela y en los demás países. Bueno, en sí, ¿qué es el capitalismo? Ustedes ya vieron en clases anteriores, su compañera también hizo una exposición de lo que era el capitalismo. Así que voy a empezar por esa pregunta. ¿Qué es el capitalismo? Y esa preguntita se la voy a hacer a Nicole Alvarado. Nicole, ¿qué es el capitalismo? Te dejo abierto el audio, Nicole. No tengo... Ok, Nicole, allí está abierto el audio. ¿Tienes abierto el audio? Sí. Actívalo, actívalo. Nuevamente. Allí. Ok. Allí pudiste abrir, otra vez cerró. Inténtalo nuevamente. Ya, hermanas, ¿me escuchan? En sí, ¿qué es el capitalismo? ¿Sí me escucha, hermana? Sí, te escucho. Ya. El capitalismo son actividades fundamentales. Ya. ¿De qué se El comercio, la banca y los servicios. Ya. Emily Peralta, con tus propias palabras, ¿qué es el capitalismo? Como los sistemas económicos y sociales, basados en la propiedad privada. Okay. Emily. Buenos días. Buenos días. El capitalismo es un sistema político y social y económico. Político, social, económico. Y algo que dijo Nicole, se basa en la propiedad privada. Alguien me dijo el otro día que estamos viviendo capitalismo en el Ecuador por todas las medidas que está tomando este gobierno. Recordemos que este gobierno está dirigido por un capitalista, dueño de bancos. Así que todo lo que va a hacer, estaba escuchando, a favor del capitalismo, es decir, de la propiedad privada o de la empresa privada, de todo lo que es el ámbito, como dicen en la mayoría en el vulgo, a favor de las empresas, de sus amigos, los empresarios. Vamos a ver una conceptualización de lo que es capitalismo. En sí son las actividades económicas, políticas, sociales, todas enmarcadas y direccionadas a que tú puedas invertir tu dinerito y que puedas tener altas ganancias. Tú eres independiente de hacerlo. Va direccionada a la industria, el comercio, la banca y los servicios. El trabajador es propietario de su capacidad de trabajo, la propiedad privada de los medios de producción y puede venderla a cambio de un dinero o salario. Origen y evolución. Bueno, pero ¿de dónde? ¿Quién trajo ese bendito capitalismo? Apareció allí en el siglo XVII en Inglaterra sustituyendo al feudalismo. Vamos a hacer una pausa porque vamos a conocer sobre el feudalismo, pero vamos en este momento al capitalismo. El capitalismo no encuentra un fundador en sí, pero sí pensadores en lo que son las relaciones productivas de la sociedad. Aquí tenemos tres pensadores sobre el capitalismo y vamos a conocer un poco sobre la filosofía de ellos.
Dice el capitalismo según Francois Quesnay en 1758 en Francia, dice que el gobierno de la naturaleza, solo en actividades agrícolas, la naturaleza posibilita que el producto obtenido sea mayor que los insumos. Chicos, recién estamos pasando paralizaciones que hizo la parte agrícola, es decir, el campesino. En el capitalismo, el agricultor, el campesino, no es el que va a salir beneficiado. Son estas personas que recetan, que compran la gramínea, es decir, estas industrias, esas grandes industrias que compran el producto a muy bajo costo. Entonces, el capitalista es el que coge y receta toda esa producción del campo. Y él va a sacar 10 veces más, por no decir más, de lo que él compró ese arroz. ¿Quién sale beneficiado aquí? Es la industria, no el campesino. Está diciendo, déjenme cerrar el audio porque me están abriendo el audio. Déjenme cerrar el audio. Ok. Déjenme silenciar, chicos. Déjenme hacer algo también. Okay. Un ratito. Espero que hayan escrito su asistencia. Ya. Segundo, ¿qué más dice Quesnay? Dice, la calificación de estériles las actividades como la manufactura o el comercio, el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin intervención del gobierno. Expresión, división de las sociedades en 3 clases, la clase productiva, la clase propietaria, es decir, los terratenientes, y los artesanos. Es decir, que en otras palabras, en la cúspide va a estar el empresario, el industrial, el que tiene la facultad o el dinero para comprar todo. Si hablamos en este caso del arroz, están estas grandes piladoras o grandes bodegas que almacenan la gramínea, que almacenan el arroz. Ellos, como pueden invertir, compran hectáreas. Ay, mire, recuerden, chicos, que en esta parte rural ya hay personas que con anticipación compran la cosecha de arroz a los campesinos, pero ellos son los que salen beneficiados. Mire todo el campesino que debe hacer, todos los productos que necesita, bueno, en sí, todo lo que necesita para poder plantar y luego cosechar su gramínea, es decir, el arroz. Pero aquí los únicos que van a salir beneficiados son estas grandes industrias. Y esta es una de las desventajas que tiene el capitalismo. ¿Cuáles son los fundamentos del capitalismo? Número 1, como dijo Castro, la propiedad privada, el interés personal, el individualismo económico, la competencia y el comercio libre, la acumulación de capital o acumulación de riquezas, como ya vimos anteriormente, y el trabajo asalariado. Es decir, que esta industria, estas empresas contratan a los trabajadores. Eso no significa que el trabajador tenga un salario acorde a lo que trabaja, no tenga un salario adecuado. En nuestro país, el salario mínimo es de, bueno, $400, y lo que es nuestros gastos, como le llaman aquí, la canasta básica, es superior. Imagínense, chicos, la canasta básica, que es lo que la alimentación nuestra, nuestros servicios básicos, bueno, etcétera, son superiores al salario mínimo que nosotros como trabajadores percibimos. Entonces, ¿quiénes están saliendo beneficiados aquí? El capitalismo. Hay una nueva ley que se la regresó la Asamblea al presidente y que está preguntando que por qué la ley, oportunidades, si no me equivoco, se llama la ley, ya le voy a hacer preguntas.
la ley de oportunidades, si no me equivoco, porque de esa ley vamos a hablar el día de mañana. Esa ley la revocó o la envió nuevamente la Asamblea, porque esa ley nos afecta a nosotros, directamente a los asalariados, es decir, a los que ganamos un salario. ¿Quiénes se favorecen? Las empresas, las industrias. Y este es el lema en sí del capitalismo. ¿Cuáles las ventajas y cuáles son las desventajas? Como ventajas tenemos la capacidad que tiene el capital privado para generar riqueza y por tanto fuentes de ingresos, fuentes de trabajo, es verdad. Se estimula de forma directa la productividad de la economía. Quien produce más con menores costos obtiene un mayor beneficio. Ahora, si nos estamos hablando del arroz y de pronto ellos invierten $2 millones y ellos le sacan 5 millones. Es la diferencia. Más que duplicar la ganancia y aún podrían sacar más. Pero ellos son en el capitalismo el primer beneficiario. Se estimula la individualidad, la imaginación y la innovación, ya que el individuo exprime sus neuronas buscando la manera de incrementar su beneficio económico. Bueno, tengo un capital, ¿en qué lo voy a invertir? Yo voy a ser la primera beneficiaria. Yo quiero saber en qué puedo invertir mi dinero, mi capital, para que este sea triplicado, bueno, etcétera. Esa es una de las ventajas, que tienes la oportunidad de poder invertir en lo que tú deseas y sacar tu beneficio. ¿Cuáles son las desventajas? La desigualdad. Hemos visto a través de las clases anteriores que esto es la primera forma de que se llama la pobreza en los países, y es la desigualdad al no saber distribuir equitativamente todo lo que es el dinero, que en este caso el FMI es el que aporta los préstamos a nuestro país. Bueno, estamos en 1, 2, 3 préstamos, los que sean, no se reparte equitativamente este dinero en beneficio de las masas, es decir, del pueblo. En el capitalismo esta es la desventaja, porque los que más tienen, a esos son los que van a receptar el dinero. A ellos son los que tienen las grandes prestaciones. 2, explotación de la fuerza de trabajo del hombre al construir el trabajo como una mercancía más. Usted quiere trabajar, estas son las cláusulas, se trabaja 12 horas, 14 horas, no hay horas extras, por ahí le daremos algún beneficio social. ¿Usted está de acuerdo? ¿Sí o no? Y como nosotros estamos necesitados de un trabajo, porque en nuestro país hay mucho desempleo ahorita, ¿qué hacen estas empresas? Abusan de eso y colocan sus cláusulas y si usted quiere bien y si no, siga buscando empleo. Así que esta es una de las grandes desventajas, que ellos, como hay un dicho, pescan a río revuelto. La necesidad de nuestro país ha llegado a grandes escalas, porque como les decía, chicos, ha retrocedido 10, 12 años en nuestro país, y el desempleo, por eso usted ve que se están yendo a Estados Unidos, se están saliendo del país, nuevamente a España, porque no hay fuentes de ingresos. Número 3. La crítica ecologista acá argumenta que es un sistema basado en el crecimiento y la acumulación constante e insostenible y que acabaría por agotar los recursos naturales del planeta. Vamos a estas grandes camaroneras, chicos. Estas camaroneras, que por cierto en nuestro país estamos como invadidos, así como los chinos, ¿verdad? Estas camaroneras, ¿qué hacen? Destruyen el ecosistema, la ecología del país, las reservas naturales. Reservas que, por cierto, no se van nuevamente a renovar, porque es un recurso que no es renovable. Usted puede ir por la provincia del Guayas, en lo que es Taura, eso antes era plantaciones y vegetaciones. Ahora usted va por todo el camino, es puras camaroneras, chicos. Esto hace el capitalismo. Va en contra aún de la ecología. Estas industrias mineras, cómo contaminan todos los ríos, lagos, bueno, etcétera. Entonces, todo esto también es parte de las desventajas del capitalismo. No importa en qué vayan a invertir el capital.
Lo importante es que usted va a generar una ganancia, porque en sí el capital es que usted pueda generar esa ganancia, no en poco, sino en mucho de lo que usted vaya a invertir. Esta clase vamos a ver el día de ayer y el día de mañana, y es el neoliberalismo. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el capitalismo y el neoliberalismo? Yo les dije que tenía un videíto sobre el feudalismo. Vamos a ver ese videíto del feudalismo. ¿Qué significa feudalismo? Déjenme salir de aquí. Un ratito, chicos. Esto se pone lento. Ok, ahí sí. A ver si me sale ahí el videito. Ok. No me quiere cargar. A ver si me carga aquí. Encienda su cámara. Los que tienen apagadas sus cámaras. Ok. Me salió el videito. Uy, la va a revisar. Creo que los... Así, el desarrollo de las fuerzas productivas solo era posible basándose en el trabajo de una masa de campesinos dependientes, que poseía sus propias propiedades y sus propios instrumentos de producción. Decadencia del sistema tribal. Las tribus conquistadoras adquirieron gran parte de las tierras estatales y de grandes propietarios. Los bosques y pastos seguían siendo de uso común, pero las tierras de labranza se dividieron en varias propiedades. Posteriormente, estas tierras pasaron a ser propiedad privada de los campesinos, formándose así un amplio estrato de pequeños campesinos independientes. Sin embargo, los campesinos no pudieron conservar su independencia por mucho tiempo. Entre los campesinos había familias acomodadas y pobres. Al aumentar la desigualdad de propiedades, los que se habían enriquecido comenzaron a adquirir poder sobre la comunidad. Los pobres pasaron a depender de estos grandes señores feudales. Características del feudalismo. Comentemos las características más importantes del feudalismo. El señor feudal era el propietario de la tierra y de los medios de producción. Los trabajadores tenían una relación de esclavitud parcial, eran parcialmente propietarios de sus haciendas y de algunas herramientas de trabajo. La propiedad feudal abarcaba varias aldeas, de las cuales obtenían sus ganancias. La producción era para la subsistencia. Los siervos producían para sus propios alimentos y menos para el intercambio comercial. Las actividades feudales eran básicamente agrarias para producir alimentos. Aunque existían algunas industrias, la mayoría de la gente cultivaba la tierra para ganarse la vida. El feudalismo en Europa generó la construcción de ejércitos. Los ejércitos y otras clases, como reyes y nobles, se mantenían con lo producido en sus propiedades. Los siervos eran los productores de los señores. Las tierras feudales tenían dos funciones.
Primero, generar ganancias para el señor feudal a través de la agricultura producida por los campesinos. Y segundo, generar ganancias para la hacienda del campesino, en la que producirá su propio alimento. Relación de producción. El feudalismo se basaba en... Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre feudalismo y capitalismo? ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar entre el feudalismo, que por cierto, este empieza aproximadamente en el siglo IV, ¿ya? Y dura hasta el siglo XV, aproximadamente, con la llegada de Cristóbal Colón a América. Esto se dio en Europa. Recuerde que estamos en el viejo continente. Nosotros somos llamados el nuevo continente. Entonces, este tiempo de feudalismo que se dio luego de la caída del Imperio Romano, cuando este gran imperio conquistó la península ibérica que antes estaba conformada por España y Portugal. ¿Cuál es la diferencia que encontramos entre ese feudalismo y el capitalismo que se vive en la actualidad? Voy a hacer esa preguntita. A los que tienen apagadas las cámaras, a ellos les voy a hacer la pregunta. Sí, las personas están inmigrando a Chile, nuevamente se están yendo a Chile, ¿verdad? Giler, Guzmán, Merino, tienes apagadas las cámaras. Nicole Pérez, otra vez apagada la cámara. La pregunta es para Cepeda. ¿Qué diferencia encontramos entre el capitalismo y el feudalismo? Tienes abierto el audio. Aquí te dejo abierto, hijo. Allí se puede. Ahí puedes abrir el audio. Sí, Emily. El video nos explicó el feudalismo. ¿Puedes abrir el audio, Emily? Ok, Cepeda. Sí, puedes abrir el audio. Buenos días. El feudalismo. El capitalismo se refiere al sistema económico y el feudalismo pertenece al sistema económico socialista, propiedad de nobleza del gobierno. Ya. Antes del feudalismo, recuerde quienes gobernaban todo y acumulaban las riquezas eran la corona, es decir, la realeza y la Iglesia Católica, y agarraditos los dos. Luego se emanciparon, alzaron revueltas y el campesino dijo, bueno, pero si nosotros trabajamos la tierra, nosotros somos los que les damos de comer, los mantenemos, los sustentamos. Esto pasó después aún de la Revolución Francesa, que ahí también nos damos cuenta que era la realeza que tenía al pueblo, que en su mayoría era campesino, lo tenía en la extrema pobreza. Entonces, estas personas, los campesinos, que algunos sí tenían grandes tierras, decidieron, bueno, nosotros somos los dueños de las tierras, nosotros podemos producirlas, sabemos producirlas, pero ellos se encontraban a personas, como decía Emily, el gobierno, ellos tenían a su haber que estas personas, los nobles, el gobierno, podían apoyarlos a ellos para salir adelante. Pero esto no duró mucho tiempo. ¿Qué pasa en el feudalismo? Hay un feudal que te dice a ti que te va a cuidar, que va a velar en beneficio de tus bienes, de tus tierras, de tu familia, y tú les trabajas a ellos. Por una mínima, por un mínimo ingreso, pero también te da el que tú puedas sembrar, pero que puedas trabajar para él, que tu familia también pueda trabajar para ellos.
Y algo más, que ellos te daban la oportunidad de tú estar en todo lo que era la amplitud del territorio, de que tú puedas libremente andar. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre capital y feudalismo? Porque hay algo allí que hace la diferencia, marca la diferencia entre feudal y capitalista. El capitalismo es un medio económico, una forma económica en la cual existe la propiedad privada. Yo tengo mi dinero, yo lo quiero invertir en favor mío. Y yo quiero que ese dinero a mí me genere mucha ganancia, no poca ganancia, porque el capitalista no es el que te va a decir, bueno, está bien, voy a vender económico en favor de la sociedad. No, el capitalista lo que quiere es generar mucha ganancia, no importa el medio, lo que quiere es generar ganancia. Milena, ¿qué diferencia encuentras entre el feudalismo y el capitalismo? Si el capitalismo lo que quiero es dinero, 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 quiero ganancias, ganancias, ganancias. Y no importa la situación, el resto. Bueno, buenos días, hermana. Yo pienso que el capitalismo más es con el sistema económico y se caracteriza por la propiedad privada, y el feudalismo es más con el socialismo y el sistema socioeconómico, y la gente se divide ahí. Y cuando hablamos social, hablamos de la sociedad, en beneficio de la sociedad, aunque también tiene su desventaja el feudalismo, porque para mí también era una explotación que se daba. Eso no está en tela de duda, porque también era una manera de explotación, porque te van a dar un salario, ¿ya? Que para ellos creen que estaba bien, pero con la diferencia que te permiten a ti labrar la tierra y te ofrecen guardarte a ti y guardar a tu familia. Bueno, en eso algo, pero sí también tenía parte de explotación. Pero el capitalismo ya, tú tienes la oportunidad de tú invertir. Eso es una de las ventajas del capitalismo. Pero una de las desventajas es que no importa los medios y dónde tú vayas a invertir, la cuestión nada más es que tú tengas beneficios a través de este dinero invertido, de tu capital. Eso es la verdad. Bueno, déjenme presentarles la guía, antes de todo. Bueno, algo que más que la guía, esta parte de aquí, chicos. Dice, ilustra mediante un ejemplo cada una de las condiciones que determinan que una deuda sea injusta. Jerarquízalas en orden de importancia, que es lo más importante. 1. Préstamo otorgado para reforzar un régimen dictatorial. 2. Préstamo entregado con intereses de usura. 3. Préstamo concedido a un país que no tiene capacidad de pago. 4. Préstamo cargado de exigencias económicas que generen situaciones sociales conflictivas. Y 5. Préstamo que atente contra la vida de los ciudadanos o la convivencia pacífica. Entonces, cada una de las condiciones que determinan que una deuda sea injusta. ¿Cuál sería aquí el orden? Que una deuda sea injusta. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál usted pondría en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar o en quinto lugar? Jerarquizando. ¿Cuál sería allí la respuesta? Léala nuevamente y usted me va diciendo, esta hermana va primero, mala B. Tienes abierto el audio. ¿Tienes problema con el audio? Scarlett, vamos. ¿Cuál pondrías allí en primer orden? Por importancia.
Un préstamo otorgado para reforzar régimen dictatorial. No, yo no lo pondría primero, porque imagínate, tenemos un régimen dictatorial donde las Fuerzas Armadas o alguien se declara dictador. Imagínense con un préstamo en la mano, este hombre lo que haría es invertir en favor de su seguridad para que nadie lo saque de su puesto. Número 2, Scarlett, lee el número 2. Dice, un préstamo entregado con interés de usura, es decir, como los chulqueros. Te van a dar un préstamo, pero debes pagar un alto interés por ese préstamo. Número 3. Préstamo concedido a un país que no tiene capacidad de pago. Imagínense darle a un país que de dónde va a sacar dinero para pagar ese préstamo. Dime, Har, ¿tienes levantada la mano? Hermana, una pregunta. ¿Esos cuadros